Engánchate Radio, tu voz, tu lugar online. Next level. Engánchate Radio, tu voz, tu lugar online. Edúcate, un tiempo para la capacitación, la lectura y el conocimiento. Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su programa Edúcate. Hoy realmente tenemos un tema que me parece muy necesario, hay que conversarlo y como no también hay que leer mucho acerca de estos datos que realmente son muy alarmantes. Su querido amigo César Andrés Freire López se encuentra en micrófonos y estamos esperando para conectarnos con toda la energía. Amigos y amigas, hoy tenemos el tema Sin violencia se educa mejor y cómo no, vamos a leer un libro que UNICEF tiene, que es una institución realmente que trabaja por los derechos de la niñez, la adolescencia, al igual que la institución que creó esta radio, que es Chalfon. También vamos a hablar sobre algunas estadísticas de abusos a menores y cómo no, vamos a terminar, porque algunos padres van a decir, entonces ¿cómo educo sin golpes, sin acorrea, sin ortiga? Pues muy fácil, vamos a conversar hoy de formas de cómo implantar límites o normas en tu casa y cómo no, esto te puede ayudar a que tu niño, tu niña crezca de mejor manera en un ambiente potenciador. Bueno amigos y amigas, nos vamos a un pequeño corte musical y regresamos dentro de poquito porque estamos ya compartiéndolo en redes sociales. Recordemos que nos pueden compartir o nos pueden encontrar en Facebook como Engánchate y como no también nos pueden más que nada leer y escuchar en nuestro blog www.enganchate.org. Te repito, www.enganchate.org. Nos vamos a un pequeño corte musical y regresamos dentro de poco. Engánchate Radio, tu voz, tu lugar online.
Engánchate Radio, tu voz, tu lugar online. Minutos intelectuales, un espacio para la lectura. Minutos intelectuales, amigos y amigas, como no, estamos ya en sintonía, siempre listos, siempre preparados. La próxima semana, déjenme contarles, vamos a contar con la presencia y vamos a hablar sobre todo sobre los estereotipos que se tiene al momento de escoger una carrera universitaria. La próxima semana a las 14:30 vamos a hablar sobre ese tema, los estereotipos al momento de seleccionar o coger una carrera. Pero bueno, amigos y amigas, estamos en Minutos Intelectuales. Nos vamos a dedicar prácticamente a leer este libro que realmente me parece muy interesante. Y como no, hoy les tengo una sorpresa. Ya he configurado el programa de mejor manera para que nosotros tengamos la oportunidad y sobre todo para que nosotros podamos, que me parece algo muy importante, leer conjuntamente y como no, a partir de eso generar nuevas preguntas. Bueno, amigos y amigas, entonces vamos a iniciar. Tenemos aquí la transmisión en nuestra página web y la transmitimos. Como se pueden dar cuenta, ahora mismo pueden ver el libro que yo descargué, que me parece algo totalmente fantástico. Voy a revisar ahorita en la transmisión a ver si es que todo está saliendo muy bien, si es que todo está saliendo correctamente. Sin embargo, ustedes ya pueden observar el título que nos dice Guía para prevenir el maltrato infantil en el ambiente familiar. Texto para madres y padres. El escritor de este libro es UNICEF y agradecemos que instituciones como estas nos den información la cual sea bastante fidedigna y como no, donde se investiga, donde los datos son totalmente lo más transparentes y reales que se pueden encontrar y realmente ayuda mucho. Recordemos el título. Tenemos Guía para prevenir el maltrato infantil en el ambiente familiar. Muy bien, amigos y amigas, vamos a revisar si es que la transmisión está saliendo de una manera correcta, porque si es que esto sale muy bien, entonces nos da la pauta para continuar trabajando de esta manera. Vamos a ver qué tal se ve. Nos están viendo ahorita mismo 2 personas, muchísimas gracias por estar en sintonía de Engánchate. Y sí, me parece realmente que se ve bastante bien. Muy bien, nos vamos al índice y vamos a tener aquí una serie de temáticas. La tenemos aquí. Perfecto, la tenemos aquí. Una nos dice, 1. ¿Qué es el maltrato infantil? 2. ¿Qué es el castigo corporal? 3. ¿Por qué no se debe pegar? 4. ¿Por qué se cree que la violencia educa? Este es un mito bastante importante. 5. La violencia no educa. 6. ¿Qué le pasa a un niño, niña o adolescente cuando recibe castigos físicos? Ya saben, amigos y amigas, que si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, ahorita mismo estoy a tope en la transmisión. Entonces prácticamente voy a poder leer sus comentarios en el momento. Perfecto, ahorita abro la transmisión y como ustedes pueden observar, sus comentarios llegarán al momento para poder respondérselos. Les recuerdo que la próxima semana vamos a hablar sobre los estereotipos al momento de escoger una carrera universitaria y cómo varios aspectos de la sociedad influyen para que los recién graduados prefieran una carrera a otra. Pero ahora nos vamos a centrar en el tema y vamos a empezar con el texto. El texto tiene 32 páginas, lo cual me parece bastante simple de leer y como no, 1 hora de lectura, 2 horas de lecturas o más o menos unos 15 minutos de lectura diarios ayudan a que ustedes terminen de leer este libro, que me parece algo totalmente fundamental. Recordemos que la lectura nutre la mente. Si queremos ser buenos padres, buenas madres, entonces realmente debemos comenzar por esta clase de libros. Es verdad que muchos de los padres no nacieron o no tienen un manual para saber cómo criar sus hijos, pero existen esta clase de textos que realmente abren los ojos y van eliminando muchas de las normas que se han ido implantando. Empezamos con qué es el maltrato infantil. Tenemos la introducción, como no, pero sin embargo aquí tenemos 1. ¿Qué es el maltrato infantil? Lo que me encanta de esto es que ahora ustedes me van a poder acompañar mientras yo les voy leyendo, que me parece algo totalmente fundamental. Y como no, a partir de eso también nos pueden hacer varias preguntas. Empezamos. El maltrato infantil es toda acción u omisión con la intención de hacer un daño
inmediato a la persona agredida. El maltrato puede ser físico, emocional, psicológico, sexual, por negligencia o abandono. Estas formas de maltrato producen lesiones físicas y emocionales indelebles, muerte o cualquier daño severo. Es un informe de América Latina en el marco del Estudio Mundial en las Naciones Unidas que se desarrolla ya desde el 2006. Imagínense, desde el 2006 se va desarrollando esto. También vamos y conversamos sobre las víctimas de maltrato infantil y el abandono. Son aquel segmento de la población conformados por niñas y adolescentes hasta los 18 años que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales, como puede ser el colegio. Cuando se hace referencia al maltrato infantil en el ámbito familiar, se está indicando que quienes infringen violencia contra los niños, niñas y adolescentes son sus familias en primer grado, es decir, sus padres, madres, abuelos, hermanos, tíos, tías principalmente. Entonces ya tenemos una introducción. ¿Qué hablamos cuando o cuando mencionamos el tema maltrato infantil? Aquí tenemos. Y como no, el maltrato infantil, ya saben ustedes que es una segmentación de edad que va desde los 12 años hasta los 18 años. A partir de ahí y hasta llegar a un límite de 29, se comienza a hablar sobre los jóvenes y de los problemas que tienen los jóvenes. Empezamos con 2, que es el castigo corporal, y de seguro muchos se sienten aquí correlacionados con esto. Decimos que el castigo corporal es el castigo que utiliza la fuerza física y que tiene por objetivo causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve. El castigo corporal tiene la intención de corregir, disciplinar o castigar el comportamiento de un niño o niña e implica el empleo de la fuerza física. El castigo corporal es siempre degradante. La observación general del Comité de Derechos del Niño deja claro que este no rechaza el concepto positivo de la disciplina y reconoce que la crianza y cuidado de los niños y niñas, especialmente de los bebés y niños pequeños, exige intervención para protegerlos. El comité indica que esto es muy diferente al uso deliberado y punitivo de la fuerza para causar algún grado de dolor, incomodidad o humillación. Entonces ya tenemos 2 puntos. Muchísimas gracias. Tenemos a una persona que nos está viendo en este momento. Joana Carrillo, también conocida como Pamela. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Engánchate y, como no, en tu programa Edúcate. ¿Qué más podemos mencionar acerca de este tema? Pues vamos por partes. Tenemos el número 3. ¿Por qué no se debe pegar? Lo vamos a abarcar después en el siguiente segmento como un debate. Sin embargo, ¿por qué no debemos pegar? Sin lugar a dudas, es una pregunta que muchas personas no pueden responder. Sin embargo, aquí tenemos, se podría decir, algo resumido. En siglos anteriores, golpear a las mujeres, a los esclavos, a los alumnos y a los niñas y adolescentes era algo comúnmente practicado y aceptado por la sociedad en la que vivimos. En estos últimos tiempos, venimos observando y participando de una revolución en materia de conquistas de derechos humanos. Sin embargo, el castigo corporal hacia los niños, niñas y adolescentes aún está socialmente justificado como forma de disciplina y pocos países cuentan con un marco legal que lo prohíba. Y como ustedes saben, Ecuador no es uno de esos países. Ciertos estados han tratado de hacer una disminución entre la corrección de los niños o de la niñez y la violencia excesiva. En la realidad, la línea divisoria entre ambas situaciones es artificial. Es muy fácil pasar de un estado a otro. También es una cuestión de principio. Si no es permisible golpear a un adulto, ¿por qué debe permitirse golpear a un niño, niña o adolescente? Claro, es que este es un concepto bastante básico, nos explica el libro. ¿Cómo si decimos que un adulto no debe ser violentado, que no debe estar violentado por golpes? ¿Por qué sí podemos castigar a un niño? Y ya vamos a hablar después en un debate que me parece algo muy muy interesante de cómo la sociedad trata de justificar el maltrato. Además decimos que todavía necesitamos de hacer más visible que el castigo físico y las humillaciones, aun cuando sean con la intención de educar, son una forma de maltrato y una violación a los derechos humanos. Recordemos esto.
el castigo físico, aunque tenga intenciones de educar, sigue siendo maltrato y una violación a los derechos humanos. Y aquí tenemos una imagen, como pueden ver el texto está bastante interesante. También tenemos que pareciera que la tensión de sustituir el diálogo por los golpes es grande para los adultos. Esta tentación puede ser aún mayor si existe una tradición cultural muy expandida de que los derechos absolutos a las madres y los padres sobre los hijos e hijas. Es decir, que un padre o una madre puede pegarte cuando se le dé prácticamente la gana, podría ser, o cuando inclusive tenga intenciones de educar. Y en muchos países esto está aceptado, como ya leímos en el párrafo de arriba. Sin lugar a dudas, ahí se presenta un gran debate. Y en especial si tiene... es algo que se ha venido haciendo desde épocas anteriores. Es decir, si tu abuelo le pegó a tu padre, entonces socialmente tu padre te va a pegar a ti. Y si tú no corriges esta clase de conductas, tú vas a pegar a tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. La construcción de los vínculos violentos al interior de la familia trasciende el ámbito doméstico e influye en el modelo de sociedad en la que vivimos. El buscar modos no violentos de educar a los hijos e hijas es una invitación y además es un desafío para las madres y los padres a comprometerse con la construcción de una cultura de paz y con un fortalecimiento de un modelo democrático de sociedad basado en el diálogo como forma de solución de conflictos. Así es, amigos y amigas. Entonces, esto realmente aún sigue siendo un desafío y realmente parece que aún no lo hemos logrado. Porque realmente en Ecuador y en las zonas en las que vivimos como Tungurahua y Cotopaxi, es verdad que existen instituciones como Cactu que tratan de hacer, por ejemplo, con formación familiar, y ahora ya tienen nuevos programas que muy pronto se los contaremos, tratan de evitar esto. Sin embargo, muchas de las familias que no participan de estos talleres aún piensan que pegar a la niñez es bastante, se podría decir, normal. Aún con intenciones de educar, que me parece algo totalmente serio y como no, se necesita comenzar a hablar. Bueno, amigos y amigos, también tenemos el cuarto punto que nos dice por qué se cree que la violencia educa. Y entonces aquí también tenemos que leer este párrafo de este libro que me parece algo muy interesante. Decimos que las madres y los padres, cuando ponen límites a sus hijos e hijas, buscan fundamentalmente que los mismos dejen de hacer algo o aprendan a hacer algo. Independientemente de cómo lo hagan, la mayoría de las personas adultas tienen la intención de educar, y me parece algo totalmente lógico. Y cómo no, primero vamos analizando estas líneas. Decimos que el imponer límites y el buscar fundamentalmente que dejen de hacer algo, por ejemplo, algo que no les obedecieron, etcétera, etcétera, o que aprendan a hacer algo. Independientemente de cómo lo hagan, la mayoría de las personas adultas tienen la intención de educar a los niños, niñas y adolescentes en su cuidado. Además, responden a un entorno social que espera y demanda ciertas actividades de las personas responsables de su crianza. Es decir, tenemos a 3 personas viéndonos. Wow, muchísimas gracias por estar en sintonía. Es decir, que si tú no le pegas a tu hijo, bueno, es que tú más o menos entiendes de estas temáticas. Sin embargo, la tía, tu propia madre, etcétera, etcétera, pero dices, pero ¿por qué no le pegas? ¿Por qué no le das? Si pegándole verás cómo se le quita lo malcriado. La sociedad acepta se podría decir, esta línea de maltrato. Y esto es bastante básico. Es decir, que aunque el niño se siente un poco violentado, no, pero el padre, la madre, el entorno familiar, social, etcétera, etcétera, aprueba esto para comenzar a educar. Ahora bien, a pesar de las buenas intenciones de las madres y los padres, cuando estos castigan físicamente o humillan a sus hijos e hijas, lo hacen motivados generalmente por ira y frustración. Muchos se sentirán identificados con esto. Cualquier adulto podría transformarse en una madre o padre violento si no encuentra con formas de contener sus propias emociones de agresividad y si se desconoce o invalida otras prácticas alternativas de crianza sin violencia. Algunas madres y padres reproducen el modelo de disciplina que vivieron de niños, pues son las pautas o patrones de conductas que aprendieron y desconocen cómo relacionarse de un modo diferente con sus hijos e hijas. Y esto está bastante claro.
Leímos a Michel Foucault, recuerdan la anterior semana, muchas de las personas que aún no se encuentran habituadas, leímos a Michel Foucault y como no, hablamos ahí sobre la domesticación de la mente y ahí estamos exponiendo esto. Si es que tus padres fueron violentados por tus abuelos, obviamente tus padres también te van a violentar a ti. Porque ellos piensan que es la única manera de criar o de comenzar a relacionarse con su hijo o hija. Entonces, esto está bastante interesante. Y tenemos aquí, la violencia no educa, ya para ir terminando, tenemos ya bastante tiempo aquí, después vamos a generar debate y como no, esperamos también que ustedes nos acompañen con preguntas. Tenemos aquí, la violencia no educa. Los niños y niñas encuestados en el estudio realizado por Beca UNICEF en Paraguay, un país vecino, mencionaron como motivos más frecuentes de castigos físicos y humillaciones el desobedecer, faltar el respeto de hacer cosas prohibidas. Cosas prohibidas. Este término hay que recordar. ¿Qué ocurre cuando en nombre de la educación de los niños, niñas y adolescentes se proponen prácticas de castigo físico o humillaciones verbales? En general, este tipo de acciones parecen ser alternativa o altamente efectivas a corto plazo. El niño o una niña deja de hacer lo que está haciendo o cumple con el mandato de los adultos. Pero el motor de esta respuesta es el temor o el terror a recibir el golpe o el insulto por parte de las personas que son sus referentes efectivos o seres más queridos. Entonces ya tenemos aquí una referencia bastante clara de por qué las personas adultas muchas de las veces violentan a sus propios hijos. Pues fácil, porque es la solución a corto plazo más fácil que encuentra. Pero después, ¿por qué obedece un niño? Porque tiene miedo a que lo golpees. Este párrafo sin lugar a dudas es básico. Los niños, niñas y adolescentes no aprenden con el golpe aquello que sus madres o padres querían enseñarles. Tampoco les ayuda a desear portarse bien, ni les enseña la autodisciplina u otras conductas alternativas para resolver conflictos, sino todo lo contrario. Los hace poco sensibles ante las experiencias violentas. El aprendizaje sobre la paz o sobre la violencia no es un proceso teórico, sino vivencial. Los significados sobre amor, solidaridad, empatía con el otro, respeto hacia uno mismo y al otro y la democracia se aprenden con los vínculos más próximos en la familia. Los niños y niñas aprenden principalmente del ejemplo y si les enseña que los conflictos pueden resolverse a golpes e insultos, probablemente reproduzcan estos patrones violentos en conducta en un futuro. Ahí tienen, amigos y amigas. ¿Por qué no hay que pegar a la niñez, etcétera, etcétera? Aquí está. Porque les vamos a enseñar que al momento de resolver un conflicto, siempre un golpe o una discusión, donde se incluyen obviamente malas palabras, va a resolver esto. Entonces aquí tenemos sin lugar a dudas un montón de material. Imagínense, aquí está. ¿Qué le pasa al niño, niña o adolescente cuando recibe castigos físicos? Tenemos temas sin lugar a dudas muy interesantes y como no, tienen ustedes el link en la publicación. Éntrense al link y ahí pueden leer todo el texto que me parece algo totalmente fundamental y necesario. Si es que tú eres un padre que recién está empezando, puedes leer esto para saber qué cuidados debes tener. Ya después en el próximo segmento vamos a debatir y esperamos que las personas que nos están escuchando nos puedan mandar sus preguntas y cómo no ayudarles respondiendo algunas dudas. Cabe recalcar que siempre en esta clase de programas ya vamos a tratar de tener un invitado, ya sea un psicólogo, etcétera, etcétera, un maestro. Me parece algo totalmente fundamental para correlacionar esta opinión. Pero amigos y amigas, aquí tenemos, vamos a leer este último párrafo ya para ir terminando. ¿Qué le pasa al niño, niña o adolescente cuando recibe castigos físicos? Para responder a esta pregunta podemos revisar la carrera moral del niño golpeado, que tiene como punto de partida o primer paso el miedo o el terror. Los niños, niñas y adolescentes al recibir castigos físicos experimentan la emoción de temor llevada al grado máximo, es decir, terror. Esto ocurre minutos o segundos antes de recibir el golpe. Los niños y niñas anticipan lo que va a acontecer. El segundo paso de esta carrera es el dolor que se siente en el cuerpo al recibir castigos físicos. Los niños, niñas y adolescentes no solo sienten un dolor físico, sino emocional. Y el tercer paso es la impotencia como resultado del profundo
e inconsolable dolor emocional que resulta de no poder modificar la ira, enojo, frustración de la madre o padre. El hijo o hija piensa que de nada de lo que pueda hacer en ese momento hará cambiar la opinión de sus padres sobre él o ella o sobre lo que ocurrió. Entonces, amigos y amigas, aquí tenemos realmente en este texto, observamos la importancia de no utilizar la violencia al momento de educar. El link se encuentra en la publicación en la parte de arriba. Y como no, descárguense el texto, 15 minutos diarios de lectura en una semana. El texto se encuentra totalmente terminado y me parece algo totalmente básico y fundamental para terminar con el mito de que la violencia educa. Educar sin violencia va a ser siempre mucho mejor y como no, aquí tenemos un claro referente. Y sin ningún lugar a dudas, varios estudios confirman esto. Seamos parte para terminar el mito de la violencia. Respetemos los derechos humanos y además impulsemos varios derechos para que nuestros niñas y adolescentes lo disfruten. Bueno, amigos y amigas, es momento de irnos a un corte musical y regresamos con el debate con el mismo tema, el educar sin violencia, y esperamos que las personas que nos están viendo puedan enviar sus preguntas para desarrollar un diálogo mucho más veraz y como no, mucho más entretenido. Bueno, amigos y amigas, es momento ahora sí de irnos a un pequeño corte musical. Regresamos en poquito. Engánchate Radio, tu voz, tu lugar online. Engánchate Radio, tu voz, tu lugar online. Diálogos del conocimiento. Debatir y ser crítico es importante. Diálogos del conocimiento, amigos y amigas, como no, estamos aquí en el debate que se produce en el programa Edúcate cada semana. Recordarles, amigos y amigas, que la próxima semana vamos a hablar sobre los estereotipos al momento de seleccionar una carrera y cómo estos influyen, más que nada, si es que te gusta o no la carrera, en cómo, si sigues cierta clase de cosa, la sociedad te discrimina, te estigmatiza en un cierto, se podría decir, en una cierta población. Entonces no te lo puedes perder. Además vamos a contar con una invitada muy especial y como no, vamos a conversar con ella y podemos realizarle cualquier pregunta. Nos seguimos conectando, amigos y amigas. Vamos a iniciar con el diálogo. Me dicen que todo está perfecto y eso me encanta, la verdad. Porque ahora sí ya contamos con algo que realmente gusta bastante. Tenemos aquí, amigos y amigas, sobre todo al momento de hablar de violencia, tenemos algunos datos que nos parecen bastante elementales. Hablamos primeramente sobre la persistencia de normas y patrones socioculturales que contribuyen a la violencia, incluida la aceptación del castigo corporal físico como una forma de disciplina representada en obstáculos, en un obstáculo importante en la construcción de los entornos protectores que promuevan el desarrollo de niñas y adolescentes. Vamos por partes y vamos desarrollando cada idea. Tenemos 3 conectados, amigos y amigas, tenemos ya 3 personas y como no, esto después se queda guardado para que ustedes puedan ver. Bueno, amigos y amigas, primeramente decir
que, como ya mencionamos antes, la sociedad es la primera promotora en la mayoría de países del mundo en que el castigo físico, corporal, sea bien visto y aceptado porque según ellos permite una educación adecuada. Y a partir de eso comenzamos a resolver, y como no es un gran obstáculo en las instituciones, por ejemplo, de Chalfont y Cactu, que tratan de ir a dar, por ejemplo, capacitaciones y talleres sobre formación familiar, porque es importante no pegar a la niñez, a tu hijo, a tu hija. Pero si estas personas, cuando ellas eran pequeñas, fueron castigadas de igual manera físicamente, es complicada y es un obstáculo grande que superar. Este es el primer debate. Los padres piensan que castigar físicamente a un niño o una niña es bueno, porque al fin y al cabo van a ser personas de bien. Este es el mayor concepto escuchado y realmente, cómo no, mencionar que es totalmente falso. En 2010, según reporta el Observatorio Social del Ecuador, el 44% de los niños y niñas de entre 5 y 17 años había sido objeto de respuesta violenta por parte de sus padres en el hogar ante el cometimiento de alguna falta o no obediencia. 44% de los niños. Y seguramente esta estadística, cuando la investiguemos, ahora va a estar. Me gustaría saber que con menores datos, que sería lo ideal. Sin embargo, cabe recalcar que aún se están dando muchísimos casos de violencia intrafamiliar. Esto implica un incremento de 9 puntos porcentuales en el indicador comparado con el 2000. 9 puntos. Y un estancamiento respecto al 2004. Cuando se observa este indicador más allá del promedio nacional para el año 2010, vemos que para los niños y niñas de entre 4 y 11 años, este indicador se ubica en el 58%, mientras que para aquellos de 12 a 17 años ha disminuido un 22%. Continuamos con datos históricos y nos dice que desde 1997, el año en el que yo nací, hasta 2009, aproximadamente la mitad de las muertes de adolescentes se debió a los accidentes, homicidios y heridas autoinfligidas, incluyendo los suicidios. En 10 provincias de las zonas de la Sierra y de la Amazonía, la principal causa de muerte evitable entre los adolescentes fue el suicidio, mientras que en el Guayas, Esmeraldas y Sucumbíos fue el homicidio. Son datos bastante alarmantes, como ustedes pueden notar. Imagínense, si es que los niños de 4 a 11 años, el 58% de ese grupo de edad ha sufrido violencia física, ¿qué clase de bases estamos plantando? Preguntémonos. Es verdad que anteriormente la educación, tanto en la escuela como en la familia, se basaba en la violencia, es verdad. Pero si buscamos mejoramiento, si buscamos nosotros que somos la primera materia prima, porque de nada nos sirve que tengamos petróleo, que tengamos riqueza, etcétera, etcétera, si somos personas que realmente no valoran, que no respetamos, etcétera, etcétera. Si botamos basura en el piso, nosotros que somos la primera materia prima, aún pensamos que educar con golpes es educar de una manera correcta. Solamente pensemos en eso. También contamos que la violencia es tan frecuente que muchas personas no comprenden que constituye un abuso. Ya muchas personas lo toman como algo normal. La toleran e inclusive la justifican. Y cómo no, también el reciente informe de UNICEF, Ocultos a Plena Luz, revela datos estremecedores sobre la grave prevalencia de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. En todo el mundo, imagínense ustedes. Es que es obvio. Si el propio gobierno, si el propio país no establecen normas para prohibir el maltrato a niños, niñas y adolescentes, ¿qué estamos esperando? ¿Pensamos que esos niños van a ser de bien? ¿Pensamos que esos niños van a resolver los conflictos conversando, dialogando, dando ideas? No realmente, porque esos niños van a comenzar a golpear y van a comenzar a insultar. Y cuando tengan hijos probablemente hagan lo mismo. Y a partir de eso comienza una gran generación de problemas. Alcoholismo, primera cosa, primera salida. Drogadicción y el suicidio. Entonces nos podemos notar que desde pequeños qué clase de construcción estamos dando. Y después, como no, me gustaría hablar sobre los estereotipos, que también me parece algo bastante fundamental. Sin embargo, esto queda para
para otro tema. En la mayoría de casos las víctimas se quedan calladas. Yo diría que inclusive un 90%. Es así que 7 de cada 10 niñas, adolescentes de entre 15 y 19 años que sufrieron la violencia física y sexual indicaron que nunca pidieron ayuda. Muchas dijeron que no se percataban de que se sufría de una forma de violencia, porque muchas personas inclusive desconocen de este tema. Y casi la mitad de las niñas de todo el mundo, que son más o menos en 126 millones que va en aumento, creen que en algunas ocasiones se justifica que los maridos, esposos de las parejas íntimas golpeen o agredan físicamente a sus cónyuges. Imagínense usted, entonces, si yo me caso con una persona que utiliza violencia y que por tener estereotipado que la mujer solamente está dedicado a la cocina, a tener hijos y etcétera, etcétera, y no quiere buscarse un trabajo, etcétera, y el marido le comienza a pegar, y esto está bien visto por la sociedad, realmente, ¿qué estamos hablando? Es un tema sin lugar a dudas bastante controversial, porque de seguro muchas personas de lo que yo digo se encuentran en desacuerdo. Sin embargo, también me gustaría que comenten, y cómo no, muchas personas están de acuerdo. Y así, amigos y amigas, como ya leímos en el texto anterior, castigar a niños, niñas y adolescentes no trae ningún bienestar. Solamente lo que causa es que ellos identifiquen el cumplimiento de una orden con el dolor, el sufrimiento, las lágrimas, etcétera, etcétera. Entonces es algo muy importante a tener en cuenta. Vamos exactamente, amigos y amigas, 38 minutos de programa, y como no, es siempre un placer estar con ustedes. Me parece algo totalmente muy importante que se encuentren conectados, y como siempre es todo un honor. Este ha sido, amigos y amigas, el Debatiendo Ideas del Conocimiento, y como no, también debatir es importante porque nosotros más que nada tratamos de estimular este segmento que se llama Diálogos del Conocimiento. Y como no, amigos y amigas, siempre estoy esperando sus preguntas en el chat. Como pueden ver, aquí nos estamos viendo. Todo genial, todo muy bien, para que ustedes nos manden sus preguntas y también para nosotros poder responder. Bueno, amigos y amigas, es momento de irnos a un corte musical, no comercial, musical nada más. Y como no, regresamos dentro de poquito, porque vamos a darles algunas pautas y algunas cosas bastante importantes para generar normas. Entonces, amigos y amigas, regresamos dentro de poquito. Engánchate Radio, tu voz, tu lugar online. Engánchate Radio, tu voz, tu lugar online. Ideas textuales, tan simple como hacerlo.
Ideas textuales, amigos y amigas, cómo no, ahora sí es momento. Si es que queremos nosotros, como siempre me gusta decir, mejorar, y piensas que el educar de mejor manera, ahora puedes hacerlo sin violencia, sin golpes que realmente no apoyen nada. ¿Y cómo puedes hacer esto? Muchos se preguntarán. Sin embargo, podemos utilizar una estrategia que me parece fabulosa, que es más que nada la fomentación de más que nada la implantación de normas y límites. Sin embargo, estas normas y límites no se van a justificar obviamente con golpes o con castigos. Ya vamos a ver cómo generar una y cómo no. Me parece algo totalmente fundamental que leamos un poco. Mencionamos perfectamente que en diferentes ocasiones hemos comentado que una buena manera de ayudar a que la implantación de normas y límites sea más sencilla es hacer partícipes a la niñez de ella. Es decir, que las normas y límites que tú planteas no solamente sean hechos por ti, sino que primeramente también busquemos la opinión de la niñez. Esta es una de las bases en las que podemos sentar la mejor forma de fomentar la implementación, porque una vez que el niño o niña se sienta parte de ella y observa y siente que tú también o que las decisiones también son de él, es capaz de aceptarlas y acatarlas mejor. En cambio, si las normas de convivencia en el hogar, por ejemplo, llegan todas impuestas por los mayores y no son consensuadas por toda la familia, el niño siente que se le está obligando a ello, por lo que es muy probable que su primera reacción sea el rechazo a la norma, por lo que se desencadenarán comportamientos más, se podría decir, alejados y, como no, de este concepto que son las normas. También, amigos y amigas, podemos mencionar bastante claro que tenemos algunos pasos que pueden seguir, que ustedes pueden ir implantando, que dice que para que la implementación sea adecuada de estas normas y surta el efecto esperado, debemos tener en cuenta una serie de pasos o aspectos importantes que no debemos olvidar o llevar a cabo. Primer paso, ser claros. No nos andemos por las ramas. Tanto el establecer límites como el consensuar normas, porque si no somos muy específicos, queda como un vacío en el que un niño o la niñez tendrá libertad de elección. Además, como ya sabemos, cuando más claras, estables y concisas sean las instrucciones, mejor recepción tendrán en los niños, etc. Primera cosa, ser claros. Segunda cosa, también tenemos ser estables y consensuados. Los padres deben seguir la misma dirección, estar juntos en las normas y límites impuestos. No puede ser que el padre opine una cosa y la madre otra, porque entonces el niño no acatará esta norma, sino que se inclinará por la que más le convenga. Es algo también muy importante que hay que tomar en cuenta. También podemos mencionar las consecuencias establecidas. El incumplimiento de normas y límites deben llevar consigo una serie de consecuencias positivas o negativas, como en todo, en función del comportamiento llevado a cabo. Si estas consecuencias no están impuestas o son desproporcionadas o siguen de una manera continuada, es muy difícil que las normas y límites impuestos se mantengan. Es por ello que siempre hay consecuencias establecidas. Debemos analizarlas. Pueden ser, ya saben, positivas o negativas, pero siempre hay que analizarlas. Y por último también tenemos los límites y normas en su justa medida. Ni por ausencia ni por exigencia extrema, a la hora de establecer límites debemos tener presentes muchos factores que van a influir. Las características del niño, el ritmo familiar, la autonomía y la capacidad de responsabilidad de la niñez, etc. Por su parte, con las normas pasa igual. Si al niño con muchas normas, si tiene muchas normas a la vez, va a ser incapaz de seguirlas todas y por supuesto va a fracasar en ellas. Por lo que es recomendable, para conseguir su implantación de una manera regular y exitosa, ir introduciendo las normas de poco a poco, en función de las posibilidades de asimilación del niño y de la perseverancia que tengan los padres para ir haciendo esta clase de ejercicios. Y eso, amigos y amigas, estas son algunas cosas bastante claras.
y bastante importantes. Primer punto, no andarnos por las ramas, ser claros. Segundo punto, ser estables y consensuados. Tenemos además las consecuencias establecidas que debemos analizarla y cómo no, también tenemos los límites y normas en su justa medida. Así, amigos y amigas, podemos sin lugar a dudas ir generando límites y normas de una manera donde la violencia no se hace presente y cómo no, hay un libro muy interesante que de seguro un rato lo analizaremos que se llama Disciplina Positiva. Entonces, amigos y amigas, a partir de ello sí, no te lo puedes perder. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Tenemos 45 minutos de programa, como siempre, me parece todo un honor estar con ustedes. La próxima semana, no te olvides, vamos a hablar sobre los estereotipos al momento de escoger una carrera universitaria. Y como no, puedes compartir todas nuestras publicaciones en nuestra página de Facebook en Engánchate. Y además puedes escucharnos y leernos por nuestro blog www.enganchate.org. Se despide su querido amigo César Andrés Freire López. Conmigo será hasta el próximo lunes a las 14:30. Nos vemos y como no, no se olviden de escuchar el día jueves a Diferente y el día sábado tenemos 2 programas, el Identifícate y Cuentéate con el Abuelo. Sin lugar a dudas, una programación que pienso que les va a entretener. Amigos y amigas, me despido, cuídense mucho y excelente inicio de semana. Engánchate Radio, tu voz, tu lugar online.